Este par ha ganado más de 100 millones de dólares vendiendo anillos de compromiso de plástico. Casey Holiday y Ted Baker trabajaban en un bar. El problema era que cuando trabajaban, iban al gimnasio o realizaban cualquier actividad física tenían que quitarse el anillo de compromiso y siempre lo estaban perdiendo. Pensaron que sería útil un anillo de compromiso a prueba de todo, que pudieran usar en el día a día y también en situaciones más extremas. Acordaron comprar uno, pero en poco tiempo se dieron cuenta que no existía nada parecido. Decidieron crearlo. Así nació Quelo, una marca de anillos de silicona. Contactaron a un fabricante que les dijo que podía hacerlos y utilizaron todos sus ahorros para hacer un primer pedido. Era muy arriesgado. Ted puso un poco más de dinero que era para la educación de su hijo, mientras que Casey y su esposa se fueron a vivir a la casa de la mamá de ella, lejos del restaurante donde ambos trabajaban en diferentes turnos. Esperaban en el carro mientras el otro trabajaba y usaban el wifi del restaurante para crear la página web de su nueva empresa. 3 meses después les llegó el pedido, pero el acabado del producto era horrible. Tuvieron que recortar a mano cada uno de los 50,000 anillos que habían pedido. Después de eso tenían que venderlos, pero ya no tenían recursos para invertir en publicidad. Así que regalaron anillos a todas las personas cercanas a ellos que pudieran tener un poco de influencia, con la esperanza que sencillamente les encantara el producto y se lo recomendaran a la gente de su entorno. Le escribieron por Facebook al jugador profesional de fútbol americano Andy Dalton, que era amigo de la esposa de Casey. La esposa del jugador les contestó un par de meses después, diciendo que a Andy le encantaría probar uno. Emocionados se lo enviaron, recibiendo de regreso un gracias. Y eso fue todo. Se sintió como cuando ustedes disfrutan de nuestros videos, pero no le dan al botón de me gusta. Pero la suerte estaba de su lado. Pocos meses después, uno de estos anillos apareció en el documental deportivo llamado Hard Knocks en HBO. El primer episodio mostraba 10 minutos sobre Andy y le preguntaban sobre el anillo de silicona que llevaba puesto. El quarterback contó lo mucho que le gustaba este anillo, pues lo podía usar entrenando y representaba el compromiso que había hecho con su esposa, lo cual era muy importante para él, pero fuera de la cancha representaba lo que él hacía para ganarse la vida. Si Quelo hubiera enviado el guión, seguramente no hubiera sonado tan bien. Al día siguiente las ventas se multiplicaron y fue la señal que necesitaban para dejar su trabajo y apostarlo todo por el proyecto. A los 6 meses ya eran 15 personas en el equipo. Unos años después tenían cerca de 100 empleados y estaban facturando 30 millones de dólares al año. Su éxito radica en encontrar una necesidad y comprometerse a resolverla. Claramente hay necesidades de todo tipo, como la de enseñar a millones de personas otro idioma de forma gratuita. Conoce la historia del fundador de Duolingo en el video que te dejamos aquí. Nos vemos pronto. Chao, chao.